Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que tendrán puntual cuenta de las víctimas del último ataque ruso a un edificio de viviendas en Dnipro. Otra posible víctima política, colateral, sería la ya exministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, que tan renuente se mostró a enviar carros de combate y material pesado a Ucrania. Ya no irá el viernes que viene a la reunión de la OTAN en la base aérea de Ramstein. El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania decidirá sobre el envío del material que Ucrania viene pidiendo desde el inicio de la invasión rusa hace casi un año. En Italia llevaban más de 30 años buscando al jefe de la mafia, Matteo Messina, al que al fin han detenido al ingresar en una clínica en Palermo. Por lo demás, el balance de víctimas del avión que se estrelló en Nepal el domingo con 72 personas a bordo ha quedado establecido en 68. Es el accidente más grave ocurrido en Nepal en los últimos 10 años, cuando el avión intentaba aterrizar. Había más de una docena de extranjeros entre el pasaje, pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, el asesinato de una exdiputada afgana en su propia casa de Kabul junto a su guardaespaldas, domicilio del que se negó a irse cuando volvieron los talibanes. Tendrán datos sobre la bomba a una iglesia protestante pentecostal en la República Democrática del Congo atribuida a un grupo islamista. Hay al menos 11 muertos. El Parlamento Europeo reacciona tras el escándalo de corrupción de Qatar con más reglas de transparencia. Podrán ver un análisis a la semana del fallido golpe en Brasil tras la victoria de Lula y también el optimismo en Colombia al fundir armas de la guerrilla y reciclarlas para la construcción. Todo ello en este lunes en el que nos ha dejado la actriz italiana Gina Lollobrigida a los 95 años, después de haber rodado, dirigida entre otros por John Huston o King Vidor, en películas que siempre nos quedarán. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Cae el último padrino de la mafia italiana. Matteo Messina Denaro fue detenido en una clínica en Palermo tras estar 30 años prófugo de la justicia. Dimite la ministra de Defensa alemana Christine Lambrecht, salpicada por una serie de errores relacionados con la guerra en Ucrania. Ucrania busca a más supervivientes en el ataque ruso contra un edificio de apartamentos en Dnipro, en el que una treintena de personas han muerto. Aparece otro eurodiputado que no declaró un viaje a Qatar antes de que la Eurocámara presente propuestas contra la corrupción este lunes. Los habitantes de Ticatilín, en Ecuador, llevan a cabo varios simulacros ante la reactivación del volcán Cotopaxi, el más peligroso del país. Cae el gran jefe de la mafia italiana en el ocaso de su vida. Matteo Messina Denaro, considerado como el último padrino de la Cosa Nostra, fue detenido en una clínica de Palermo mientras se sometía a un tratamiento médico por el cáncer de colon que padece. El criminal más buscado de Italia sufre metástasis en el hígado, detallaron fuentes de la clínica a las autoridades. La captura de Messina Denaro pone fin a 30 años de persecución. A través de Facebook, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó la noticia de una gran victoria para el Estado y que demuestra que el Estado no se rinde ante la mafia. Meloni también destacó que el arresto se ha producido el día después del aniversario de la detención hace 30 años de Toto Riina, otro gran capo del crimen organizado en Italia. Matteo Messina Denaro, que hoy tiene 60 años, debe cumplir varias cadenas perpetuas por los atentados de 1993 ocurridos en Florencia, Roma y Milán, en los que murieron 10 personas. La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha presentado su dimisión. Lambrecht había sido criticada durante mucho tiempo por lo que se esperaba que diera este paso. La política del SPD habla de un foco mediático sobre su persona que ha durado meses. Según la ministra, esto apenas permitía informar de forma objetiva y debatir los asuntos del ejército alemán. Ha añadido que ha decidido dimitir de su cargo porque el trabajo de los militares es el que tiene que estar en primer plano. La ministra de Defensa fue acusada, entre otras cosas, de falta de pericia, en cuestiones como llevar a su hijo en el helicóptero gubernamental. También fue cuestionada por los sucesivos problemas y demoras surgidos en los suministros de armamento a Ucrania. Y recientemente fue criticada por un vídeo en el que comentaba la guerra de Ucrania delante de un espectáculo de pirotecnia de las celebraciones de Año Nuevo. Aún no se conoce el nombre de quién será el sucesor en el cargo.
Los equipos de rescate ucranianos se afanaban en la búsqueda de supervivientes durante la madrugada de este lunes en Dnipro. El ayuntamiento ha advertido de que es posible que no haya más supervivientes entre las más de 40 personas que da por desaparecidas. El ataque con un misil ruso contra este edificio de apartamentos de 9 plantas ya se ha cobrado la vida de una treintena de personas. Ha pasado exactamente un día. Todavía no han encontrado a mi madre. 5 pisos se han derrumbado encima. Es triste. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha informado de que más de 70 personas han resultado heridas y de que 39 habían sido rescatadas hasta este domingo por la tarde. En su discurso vespertino condenó el silencio cobarde del pueblo ruso. Vuestro silencio cobarde, vuestro afán por esperar a que se pase lo que está ocurriendo, solo servirá para que un día estos mismos terroristas vengan a por vosotros. El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre se acuerda de aquellos que le temen o intentan regatear, y cuando venga a por ti, no habrá nadie que te proteja. Kiev, Kharkov y Odessa también fueron alcanzadas el sábado en ataques que, según Moscú, iban dirigidos contra la infraestructura militar y energética. Además, en la madrugada de este lunes, los rusos han lanzado otro ataque con misiles en la región de Zaporilla, en el que 3 personas han resultado heridas, 2 de ellas niños. Precisamente esta semana se espera que el director del OIEA, Rafael Grossi, viaje a Ucrania para establecer una presencia continua de expertos en seguridad nuclear en todas las instalaciones nucleares del país, entre ellas esta, la que se encuentra en la región de Zaporilla. Matan a tiros a la líder afgana Mursal Nabizada en Kabul. La exdiputada del Parlamento durante el gobierno previo a los talibanes ha sido asesinada en su casa junto a su guardaespaldas en un ataque cometido por individuos no identificados. El antiguo gobierno ha acusado en reiteradas ocasiones a los talibanes de este tipo de ataques selectivos. Nabizada fue una de las líderes que decidió quedarse en el país tras la toma del poder por parte de los talibanes, a pesar de que cientos de funcionarios como ella prefirieron ser evacuados por las fuerzas internacionales. El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, sospechoso en el escándalo de presunta corrupción en el Parlamento Europeo vinculado a Qatar, no declaró un viaje de trabajo que realizó a Qatar en 2020, según ha reconocido este domingo su abogado. Tarabella es muy cercano a Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado italiano en cuya casa se incautaron 600.000 euros en efectivo en el marco de la investigación. El hecho se produce 4 días después de que otra eurodiputada belga del mismo grupo, Maria Arena, admitiera que olvidó declarar un viaje similar en 2022. El Parlamento Europeo presenta este lunes una batería de propuestas contra la corrupción. Entre otras cuestiones está la de levantar de forma oficial la inmunidad a diferentes diputados relacionados con el escándalo de la Eurocámara. La policía belga llevó a cabo en diciembre una serie de registros en domicilios de eurodiputados, ex eurodiputados y miembros de grupos de presión en los que se encontró 1,5 millones de euros y se detuvo a 4 sospechosos, entre ellos a una de las vicepresidentas de la Eurocámara, Eva Kaili. Se espera una reñida y dura campaña en la segunda vuelta de las presidenciales de la República Checa. El general retirado de la OTAN, Peter Pavel, y el multimillonario y ex primer ministro Andrej Babis han logrado los 2 primeros puestos en la primera vuelta de los comicios checos celebrada el viernes y el sábado. Entre ambos, la diferencia no ha llegado ni siquiera a un punto. Espero que la campaña se lleve como hasta ahora, es decir, agresiva por parte del señor Babis para que todo el mundo vea que no es el candidato adecuado para la jefatura de Estado, y limpia por parte del general Pavel. Espero que estas relaciones con Rusia se enfríen. Creo que no necesitamos a Rusia de ninguna manera. El señor Babis, cuando era primer ministro, hizo mucho por la gente, al menos así lo vi yo. Y creo que seguirá reuniéndose con la gente. Realmente se ocupará de toda la nación. El nuevo jefe de Estado se enfrentará a una inflación récord en el país centroeuropeo de 10,5 millones de habitantes, así como a abultados déficits
de las finanzas públicas relacionados con el conflicto de Ucrania. El magnate de los negocios y ex primer ministro Babiš, de 68 años, es la quinta persona más rica de la República Checa, según la revista Forbes. Fue primer ministro entre 2017 y 2021, enfrentándose constantemente a las preguntas sobre su doble papel de político y empresario. Pavel, de 61 años, es un antiguo paracaidista que fue condecorado como héroe de la guerra serbo-croata, durante la cual ayudó a liberar a las tropas francesas de una zona de guerra. Posteriormente fue jefe del Estado Mayor checo y presidente del Comité Militar de la OTAN. Bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, el Foro Económico Mundial de Davos abre sus puertas a la élite mundial. Casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión. Borbrende, presidente del Foro de Davos. Hay tanto en juego que realmente necesitamos encontrar soluciones a las guerras y conflictos. También tenemos que asegurarnos de que no entremos en recesión. Tenemos 10 años de bajo crecimiento como en la década de 1970. La organización Casa de Ucrania estará presente por quinta vez en Davos, centrándose en la necesidad del país de adquirir armas para defenderse de Rusia. Svitlana Gritsenko, miembro del comité organizador de Casa de Ucrania en Davos. No tenemos armas, no tenemos misiles Patriots, no tenemos otras cosas que están disponibles en otros países, así que las armas son nuestra máxima prioridad. Un informe de Oxfam reclama una subida de impuestos del 75% a los ricos para reducir la creciente desigualdad y mitigar los efectos de lo que llaman policrisis, derivada del aumento de la inflación, el impacto de la pandemia y los efectos de fenómenos como sequías, ciclones e inundaciones. El 1% más rico acaparó 2/3 de toda la nueva riqueza producida desde 2020. Eso es el doble, casi el doble de lo que el 99% de la humanidad tuvo en términos de nueva riqueza durante ese tiempo. Según cifras de Oxfam, 1 de cada 10 personas en el mundo pasa hambre cada día. En paralelo, 95 empresas energéticas y alimentarias duplicaron sus beneficios en 2022. Estamos en Yakutsk, en la región rusa de Siberia Oriental, con temperaturas diurnas de menos 48 grados, que por la noche pueden llegar a menos 62. Unas temperaturas anormalmente bajas. En estas primeras semanas del año se registran de media temperaturas 7 grados por debajo de lo normal. Esta es la primera vez que tenemos un invierno así, dice esta vendedora. Los otros años fueron muy cálidos, ahora hace mucho frío. Los lugareños pueden decirlo. La gente que vende pescado allá se congela hasta los huesos. Tengo mucho frío, dice esta estudiante. Parece que es el invierno más frío y mi calzado no es caliente. Hace mucho calor dentro de los edificios y mucho frío fuera. No sé dónde encontrar un término medio. Las escuelas de Yakutsk han cerrado debido a las anormales bajas temperaturas y la espesa niebla ha provocado al menos un accidente de tráfico en cadena. Preocupa el estado de las vetustas infraestructuras. A principios de enero, con temperaturas inferiores a los menos 40 grados, un accidente dejó sin calefacción a más de 1000 familias. Nepal recupera las cajas negras del avión ATR-72 que contienen audios y datos del accidente que se produjo este domingo. Las autoridades que dan por muertas a las 72 personas que viajaban en la aeronave han seguido las operaciones de búsqueda este lunes. Falta por encontrar los cuerpos de 4 personas. Temen que han caído en un profundo desfiladero situado en las inmediaciones. Este testigo grabó instantes previos al accidente. No sabía que se iba a estrellar. Cuando empecé a grabar, como se puede ver en el vídeo, el avión se inclina de repente, igual que un avión de combate se inclina para esquivar un misil. Lo vi y me quedé estupefacto al pensar que seguramente iba a venir hacia nuestras casas, cerca de nuestras casas. Pensé que tras el accidente todo se acabaría y que yo también moriría. Las autoridades de Nepal han empezado a identificar los cuerpos este lunes. Han señalado que entre los pasajeros había 53 nepalíes, 5 ciudadanos indios, 4 rusos, un irlandés, un australiano, un argentino, 2 coreanos y un francés. También han apuntado que los cuerpos de los extranjeros serán transportados a la capital, Katmandú, este lunes. El grupo yihadista Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado de este domingo contra una iglesia en el noreste de la República Democrática del Congo, que causó más de una decena de muertos.
Daesh detalló a través de un mensaje por Telegram que varios de sus miembros plantaron y detonaron un explosivo dentro de la iglesia cristiana, ubicada en la ciudad de Kasindi. El grupo terrorista añadió que el atentado tuvo como objetivo una gran multitud de cristianos y demostrar la falta de capacidad del gobierno para proteger a esta comunidad. En Ecuador, el volcán Cotopaxi mantiene en alerta a los habitantes de la localidad de Ticatilín, después de que este comenzara a emitir gases y toneladas de dióxido de azufre. Este domingo se realizó un simulacro de evacuación para que hombres, mujeres y niños estén preparados para cualquier eventualidad. Los científicos ecuatorianos señalan que la actividad volcánica es moderada. Nosotros como tema de vigías, que estamos vigilantes al volcán Cotopaxi, sentimos una gran preocupación por esta población que usted ve. Entonces hemos decidido en realizar un simulacro interno, nosotros para tener nuestro propio plan de contingencia, ya que si bien es cierto, la alerta del volcán Cotopaxi viene ya hace rato, y lamentablemente no ha habido pronunciamiento de las autoridades. El volcán, que se encuentra a 50 kilómetros de Quito, volvió a registrar actividad el pasado mes de octubre, informó el Instituto Geofísico de Ecuador. En aquel momento, el gobierno activó la alerta amarilla en sus áreas de influencia. La lluvia de ceniza ha comenzado a afectar a varias comunidades. El Cotopaxi es considerado el volcán más peligroso del país por su estilo eruptivo, relieve, cobertura glaciar y la cantidad de población en riesgo. Se cumple una semana desde que los manifestantes se enfrentaron a la policía y tomaron al asalto los edificios de gobierno de Brasil, en la capital, Brasilia. Un día que quedará grabado en la memoria colectiva del país. Seguí lo que pasaba ese día y luego dejé de mirar, relata una mujer. Fue repugnante, indignante. Me sentí mal esa noche, para ser sincera, y decidí dejar de ver las noticias. Me pareció absurdo, una falta de respeto. Era una falta de todo, de democracia. Nunca había visto una cosa así. Mi reacción fue de asombro, explica este hombre. Fue como un delirio colectivo, un crimen que debe ser castigado, una vez investigado quién lo permitió, quién lo financió y encontrar a los verdaderos culpables. Hay varias investigaciones abiertas para tratar de descubrir quién estuvo detrás de lo que ocurrió ese 8 de enero. Pero para muchos lo que ocurrió resulta evidente. Escuchamos al profesor de Historia y Sociología, Leo Puglia. En realidad fue un intento de golpe de Estado. No sabemos exactamente quién estaba detrás. Eso se está investigando, ni cuál era su plan, pero fue un intento de golpe. No obstante, Puglia cree que los acontecimientos han terminado beneficiando al presidente Lula da Silva. Esto fortaleció a Lula como líder del movimiento de defensa de la democracia en un momento de grave amenaza histórica. Pero por otro lado fue un hecho muy grave que muestra la capacidad de resistencia de las franjas radicales del bolsonarismo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Podemos esperar cualquier cosa de esa gente. Hay una parte importante de la población que está desconectada de la realidad y radicalizada. La reacción de Lula ha sorprendido incluso a sus partidarios. Pero ahora el presidente brasileño se encuentra ante la que tal vez se convierta en su tarea más difícil, hacer frente a lo que pueda gestar el enfado de los partidarios de Jair Bolsonaro. Creo que es algo creciente, no creo que esté disminuyendo, creo que está creciendo. Una sola persona consiguió implantar en la cabeza de millones de personas un discurso de odio tan grande y ese discurso es cada vez más violento. Y eso es lo que estamos viendo ahora, dice esta joven. La democracia de la que tanto hablamos desapareció el domingo pasado. Colombia transforma las evidencias de la violencia en esperanza para los más desfavorecidos. Unas 30.000 armas incautadas a grupos ilegales serán transformadas después de pasar por un proceso de fundición en elementos para levantar construcciones. Un proceso de las Fuerzas Armadas que tendrá lugar en el departamento de Boyacá. Son armas que están en poder de delincuentes de diferentes categorías y pelambres. Esas armas hoy se recogen y una vez fundidas pasan a ser acero de construcción que se va a llevar parte de eso a vivienda de interés social.
El armamento requisado, entre el que hay revólveres, carabinas o ametralladoras, también pertenece a delincuentes comunes. Transformamos, como lo dice la empresa, armas en esperanza, y es la esperanza que se le lleva a la gente que va a poder ser beneficiaria de estas viviendas de interés social. Desde 1992 las autoridades del país sudamericano han destruido más de 600.000 armas cuyos restos se han utilizado para monumentos de memoria histórica, obra civil o viviendas sociales. Una campaña de cartelería contra los coches de gran consumo ataca a la industria automovilística. Varias ciudades europeas han visto cómo carteles publicitarios de vehículos se convertían en ácidas críticas. En Bruselas el sabotaje ha coincidido con la celebración del Salón Internacional del Automóvil. Estos carteles que promocionan vehículos de gran tamaño en Bruselas no mencionan el impacto climático. Es muy sencillo. Se añade el coche y el mensaje climático. Y los franceses lo llaman secuestro. Secuestro del anuncio original. La acción ha sido organizada por Extinction Rebellion junto a los grupos Superstitions International y Vandalism. Han aparecido más de 400 vallas publicitarias falsas en Londres, Berlín, Frankfurt y París, entre otras ciudades. Los activistas piden una política más firme para regular la publicidad de productos perjudiciales para el medio ambiente. En el sector del transporte hasta ahora solo se ha conseguido una pequeña reducción de las emisiones de CO2. Las estadísticas hablan por sí solas. De ahí las acciones como esta aquí en Bruselas. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que en todo momento pueden ver la actualidad tanto en nuestro canal de televisión como en nuestra página web o la emisión en directo en YouTube y el resto de las redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment, que nos lleva hasta uno de los festivales de la cosecha que se celebran en la India. En esta ocasión, Festival de la Pesca, en el lago Goraimari, en Pambari. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡La palió!